Hola, muy buenos días. Mi nombre es Enrique Godoy, estudiante de la Universidad Fermín Toro. El día de hoy vamos a estar realizando un video más o menos introductorio sobre lo que vienen siendo los resortes. Vamos a hablar sobre los tipos de resorte, cómo transcurrió esta en la historia, los más utilizados y un poco sobre lo que viene siendo ya su teoría, la ley de Hooke. Y bueno, comenzamos esta actividad para la asignatura de elementos de máquina. Vamos a dar inicio. Para comenzar, vamos a hablar un poco sobre qué es un resorte. Tenemos que saber que un resorte es un elemento elástico capaz de almacenar energía y desprenderse de ella sin sufrir deformación permanente, cuando cesan las fuerzas o la tensión a las que están sometidos. O sea, como entendemos, vamos a ver la figura del resorte. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el momento es que éste se estire, que se deforme momentáneamente, esta energía ejercida volverá a su lugar. Automáticamente, al uno soltarlo, dejándole de hacer fuerza, de aplicarle alguna fuerza, este volverá a su sitio de origen. Como podemos ver, sea en este caso, este ejemplo, su posición inicial. Tenemos que saber que estos se fabrican con gran diversidad de formas y dimensiones, utilizándose materiales muy diversos, tales como lo son el acero al carbono, acero inoxidable, acero al cromo silicio, cromo baneado, bronces o plástico, siendo estos materiales que presenten propiedades elásticas, claro está. Tenemos que saber que estos tienen gran cantidad de aplicaciones en todo tipo de productos de uso cotidiano, en herramientas y máquinas, o en diversas clases de dispositivos mecánicos, como por ejemplo, un ejemplo muy cotidiano, la suspensión de los vehículos, lo que viene siendo los amortiguadores, lo que viene siendo los espirales, que sabemos que esto no es más que un resorte de gran tamaño, el cual permite que la suspensión del carro sea de manera más suave y más concreta. Ok, vamos a continuar hablando un poco sobre lo que viene siendo la historia en los años, cómo ha transcurrido lo que viene siendo el resorte. Tenemos que saber que el uso de materiales elásticos con formas simples, como los arcos de madera utilizados para disparar flechas, tienen su origen en tiempos prehistóricos y se han hallado ejemplos de hace más de 60.000 años. En la edad de bronce ya existen tipos de muelles más complejos en muchas culturas, que formaban parte de utensilios sencillos, como las fíbulas usadas para sujetar los vestidos, siendo esto un estilo de pinzas que sabemos que, como la parte interna de la pinza, si podemos realizar un corte transversal de esta, podemos observar cómo dentro de la pinza se almacena un pequeño resorte, el cual ejerce la fuerza y mantiene la pinza cerrada, de manera que nosotros ejercemos la fuerza para que ella abra y al soltarla ella vuelve a su lugar de inicio, siendo así como no ocurre una deformación en sí. Tenemos que saber que los resortes de tiras de chapa metálicas enrolladas se han utilizado como acumuladores de energía para accionar relojes desde principios del siglo XV, apareciendo en los relojes de bolsillo a principios del siglo XVI, siendo así que el resorte de espiral, que forma parte del volante regulador inventado por Christian Huygens, sería introducido por primera vez en un reloj de bolsillo por Solomon Custer en 1673. Continuando con esto, sabemos que con la aparición del ferrocarril en las primeras décadas del siglo XIX y coincidiendo con los procesos de la metalurgia y el desarrollo de las primeras máquinas de herramienta, la manufactura de los muelles pasó a ser un proceso artesanal, siendo que de forma que cada armero, cerrajero, relojero o herrero construiría individualmente los muelles que necesitaba para los objetos que éste producía. Entonces sabemos que en base a lo que se dedicaba cada persona, en base a sus necesidades y a su forma de realizarlo, este iba a basar su proceso de fabricación en los resortes. Vamos a hablar un poco sobre los tipos de resortes. Tenemos que saber que los tipos de resortes se dividen y se clasifican en varios. Comencemos hablando sobre los tipos de resortes según su forma y los tipos de resortes según cómo se les aplica la fuerza de carga. Según su forma tenemos varios. Tenemos lo que vienen siendo los muelles planos, espirales, helicoidales, barras de torsión y clips. Podemos destacar, por ejemplo, los clips, que son unas piezas cuyas formas no se corresponden con ninguno de los tres patrones anteriores, siendo estos los muelles planos, los muelles helicoidales y los muelles espirales. Y los clips es un material que vemos muy a menudo en nuestra vida cotidiana, en las oficinas,
que eso no es más que aquel material, aquel elemento que se utiliza para sujetar papeles. Hablando sobre lo que vienen siendo los muelles planos, sabemos que están formados a partir de láminas metálicas planas, como su nombre lo indica, plano. Uno de los ejemplos más conocidos de este tipo de muelles son las ballestas utilizadas en las suspensiones de muchos vehículos, como podemos destacar que los carros rústicos, por así llamarlo, su suspensión normalmente y comúnmente es mediante ballestas. Muelles espirales que son formados al enrollar sobre sí mismo una larga cinta metálica, cuyo diámetro va creciendo a medida que aumenta su número de vueltas, pero cuya altura coincide con el ancho de la cinta, permanece constante, y sabemos que son utilizados en los relojes clásicos mecánicos de cuerda. Comenzando ya sobre lo que son los tipos de resortes según cómo se les aplica la fuerza, podemos destacar lo que viene siendo el resorte de flexión, el cual es una carga perpendicular a la mayor dimensión de un elemento elástico, generalmente plano. Es absorbida al doblarse por un resorte, que recupera su forma original al cesar la fuerza aplicada. Tenemos también lo que vienen siendo los resortes de compresión, el cual está diseñado para funcionar con una carga de compresión, por lo que el resorte se acorta a medida que se le aplica la carga. Mientras más carga se le aplica, más corto sería el resorte. Y tenemos que ver, por ejemplo, en la imagen que observamos acá, podemos ver que acá podemos tener un tipo de resorte, el cual va en las ballestas, como lo mencionamos anteriormente. Según cómo corresponde a la carga, tenemos lo que vienen siendo los muelles constantes, muelle variable, muelle de rigidez ajustable, muelle de pandeo. Un ejemplo es que los muelles constantes ofrecen una resistencia fija, deformándose uniformemente cuando se le aplica una fuerza constante. Combinan un muelle helicoidal curvado y un brazo de palanca cuya longitud varía a medida que se le aplica la carga. Como podemos observar en este dibujo acá, podemos tener un resorte de voluta a compresión. Vemos que la chapa arrollada desliza dentro de sí misma, aumentando su recorrido útil. Cuando él se cierra, todo se recoge dentro de esta superficie, que podemos ver que claramente el diámetro es mayor a la de los extremos. Según su fabricación, tenemos lo que viene siendo el muelle plano, bobinado, mecanizado, de serpentina y anular. El muelle plano es aquel fabricado a partir de láminas planas de acero elástico. El bobinado es un alambre o barra metálica enrollada alrededor de una figura de revolución, siendo este un cilindro, un cono, un hiperboloide, o formando una hélice. El muelle mecanizado es a base de trabajar de barras de acero mediante torneado y freseado, en lugar de una operación de bobinado. Sabemos que este puede incorporar configuraciones especiales, además de un elemento elástico, y son adecuados para los casos de compresión, extensión o de torsión. Podemos destacar como los resortes más utilizados los siguientes. Tenemos los de muelle envoladizo, muelle helicoidal, resortes de extensiones, resortes de compresiones, resortes de tubos huecos, resortes de voluta, como el que mostramos acá, resorte de voluta, resorte regulador, suspensión de ballesta, como lo explicamos anterior, la suspensión de aquellos carros comúnmente más utilizados en los carros todoterrenos, lo que vienen siendo los rústicos, y el muelle en B. Sabemos que el muelle envoladizo es un resorte fijado solo un extremo, como por ejemplo las palancas utilizadas en un salto de trampolín. Un helicoidal es un resorte fabricado enrollando un alambre alrededor de un cilindro, que normalmente es de tres tipos: resorte de extensión, resorte de compresión y resorte de tubos de huecos. El resorte de voluta, como el que explicamos anteriormente y vimos claramente un ejemplo, es un resorte helicoidal de compresión en forma de cono, para que bajo compresión las espiras no hagan tope entre sí, lo que permite una carrera más larga. ¿Qué quiere decir esto? Que él pueda extenderse y pueda contraerse. Como podemos ver acá en esta imagen, podemos ver que este es un resorte de pinza en una pinza. Podemos ver claramente dentro de la pinza, lo que explicamos anteriormente, un resorte claramente observable. Vamos a continuar un poco hablando sobre lo que viene siendo ya de lleno sobre la teoría. La teoría que nos indica los resortes. ¿Qué teoría aplica en esta? Tenemos que saber que en física clásica un resorte puede verse como un dispositivo que almacena energía potencial, específicamente energía de deformación,
al tensar los enlaces entre los átomos de un material elástico. O sea, que va a ser esta actividad, esta acción va a ser mediante una energía potencial, que va a ser una energía de deformación. Hablando sobre la ley de Hooke de la elasticidad, esta establece que la extensión de una barra elástica es linealmente proporcional a su tensión. La fuerza aplicada para estirarla, del mismo modo, la contracción es proporcional a la compresión, que sería la tensión negativa. Esta ley en realidad solo se aplica aproximadamente y solo cuando la deformación de extensión o contracción es pequeña en comparación con la longitud total de la barra. Para deformaciones más allá del límite elástico, los enlaces atómicos se rompen o se reorganizan y un resorte puede romperse, doblarse o deformarse permanentemente. Sabemos que la ley de Hooke es una consecuencia matemática del hecho de que la energía potencial de la barra es mínima cuando su longitud está relajada. Podemos observar acá en este pequeño dibujo lo que viene siendo la fórmula de la fuerza de un resorte completamente comprimido. Podemos destacar que entre la fórmula tenemos lo que viene siendo el módulo de Young, el coeficiente de Poisson, los números de espiras activas, el diámetro exterior del resorte, diámetro del alambre del resorte y la longitud libre del resorte. Podemos observar acá la fórmula y bueno, así podemos desarrollar cualquier tipo de actividad, de duda, de incógnita sobre lo que viene siendo los resortes. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que haya sido de su total entendimiento y de su total agrado. Gracias por oírnos una vez más y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.